¿Tú crees, Jesús Callejo, que existió una civilización, allá los tiempos, que sabía mucho más que nosotros? No, hombre, mucho más no, pero que sabía mucho más de lo que se ha admitido a día de hoy, seguro. Sabes que siempre existe la tendencia errónea, desde mi punto de vista, de que cuanto más atrás te vas en el tiempo, eran más idiotas. Y nada más lejos de la realidad. Es decir, es verdad que utilizaban otras técnicas, tenían otra tecnología más relacionada con la piedra o con el cobre o con el hierro, pero evidentemente, si hacemos caso no solo a las leyendas, no solo a los mitos, sino también a las crónicas, pues eran ciudades o eran culturas o eran civilizaciones mucho más desarrolladas de lo que nos podemos imaginar. Y si no, ponemos un ejemplo así a bote pronto: pirámides de Egipto, en la cuarta dinastía, en fin. Haz eso y hazlo con esa perfección y esa orientación. Y como eso, pues te puedo hablar de Angkor Wat en Camboya o de pues la cultura, distintas culturas mesoamericanas, como por ejemplo la tolteca o la olmeca. Se ha quedado demostradísimo, y además me he quedado con una frase que has dicho, Espi, que me da mucho que pensar. Siempre creemos que las civilizaciones anteriores a la nuestra son más idiotas, pero he aquí la prueba viviente de que, o sea, estamos nosotros aquí hoy. Sí, correcto. Más listos que ellos no somos. No, de luego que no, que los egipcios, de luego que no, ni los sumerios, ni esta gente. No, uy, ponte tú a hacer pirámides, ¿verdad? Sí, me da pereza ahora. O cuadradas. Ya, y a calcular. Y que hacer te un salga podcast. bien. Que te salga hacer bien un podcast. Dale. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la capacidad de los integrantes de este programa, que no es mucha, ¿vale? No esperéis, no. Bueno, de ti sí, Jesús Callejo, esperamos mucho siempre de ti sí. Sí. Ese es el problema, que esperáis mucho de mí. Ahí está el problemilla. De él sí, Alberto Espinosa, pero de ti y de mí no. No, me estás aquí me preguntando de hacer pirámide. No sé yo trazar ni una línea recta a pulso aquí en un papel como para que me ponemos a hacer una pirámide que me salga recta. No sabemos hacer raíces cuadradas, vamos a hacer raíces cuadradas. De ti esperamos, Sergio Cordero, de ti sí se espera, hay un listón alto. Sí. Muchas gracias. Yo lo mejor que puedo hacer es dejar que hable Jesús lo máximo, eso es lo que puedo hacer por el bien del programa. Y lo que sí que esperamos de los oyentes es que nos echen una mano a esta buena acción que tenemos en final de campaña, que es paliar los efectos de ese terrible terremoto en Turquía y Siria, y que nos dejen algún comentario en su plataforma de podcast habitual para que donemos en su nombre 1 kilo de comida, con lo cual, bueno, pues que nos echen una mano y entre todos podamos ayudar. Pues hoy en Mindfacts vamos a aprender, vamos a escuchar sobre todo a Jesús, a ver qué nos cuenta, y vamos a hablar sobre gente del pasado muy lista. Claro que espérate un segundo, Jesús. Voy a adelantar la pregunta. Claro, la pregunta que luego la gente se lo va a hacer. Voy a repetir eso. Si era tan lista la gente de la que vamos a hablar ahora, ¿por qué no están aquí para contarlo? A ver, ¿qué ha pasado con ellos? Si tan listos eran, ¿eh? Ahí la has pillado, ¿eh? Era la troleación del HUM, ese que sacas en Twitter, ¿no? Sí, a lo mejor porque eran humanos y también tenían una longitud de vida, ¿no? Como todos los demás. Al final, incluso por muy listo que seas, acabas muriendo. Pero acabas dejando un legado. El problema de esto, y eso es una buena pregunta, fíjate, porque no solo, en fin, las grandes civilizaciones y culturas, sino grandes inventos que se han hecho. Yo qué sé, la máquina antiquitera. Dice, ¿por qué no hemos encontrado más máquina antiquitera? Que es una especie de reloj analógico, astronómico, un portento, ¿no? de la tecnología de la antigüedad. Bueno, pues que a lo mejor el que lo inventó se murió, hizo 2 o 3 y solo ha llegado uno. Pues lo mismo pasa un poco con las técnicas de construcción. ¿Por qué no se hicieron más pirámides exactamente iguales que en la cuarta dinastía? ¿Por qué a partir de la cuarta dinastía las pirámides son peores? Y llega un momento en que ya ni siquiera los faraones se entierran en pirámides y van al Valle de los Reyes o al Valle de las Reinas, es decir, que es una montaña que la van horadando y van construyendo tumbas, que es lo más sencillo que se puede hacer. ¿Por qué?
Pues bueno, pues a lo mejor porque esa técnica se perdió o porque los que quisieron construir aquello dejaron un testimonio para la posteridad como diciendo, nosotros sí somos capaces de hacerlo, ahora a ver vosotros lo que sois capaces de hacer, ¿no? Bueno, ese tipo de ejemplos a nivel arquitectónicos hay muchísimos. Está claro que cuanto más sabemos de nuestro pasado, más nos damos cuenta que habían desarrollado técnicas urbanísticas, estoy hablando, ¿no? Estamos hablando ahora de construcciones pues mucho más avanzadas de las que nos podemos imaginar. Ya no te hablo de la Atlántida, de Lemuria o de Mu, en fin, estos grandes continentes, islas que dicen que existían en los 3 grandes océanos, porque eso es mucho mito y toda la especulación que tú quieras suponer, vale. No, te hablo, por ejemplo, de ciudades antiguas, como Mohenjo-Daro, Harappa, no sé si habéis oído hablar de ellas, que estarían en lo que es actualmente Pakistán, que estamos hablando de ciudades de más de 5.000 años de antigüedad, se calcula que incluso 6.000 o 7.000 años, donde ya tenían instalaciones, en fin, de todo tipo, ¿no? Instalaciones sanitarias, planificación de una ciudad donde tenían calles rectas y bloques rectangulares precisamente para evitar que el calor se acumulara, ¿no? Bien orientadas, en fin, con un tipo de ornamentación que dices, parece impropio, ¿no? De aquellas épocas, que estamos hablando del Neolítico, no lo olvidemos. O qué pasó, por ejemplo, en Çatalhöyük, que estaría en Anatolia, lo que actualmente es Turquía, hace 8.500 años. Pues es que ya tenían ciudades mazacotes. O sea, tuvieras esta ciudad de Çatalhöyük, si tuviéramos un dron y la viéramos desde arriba, es una ciudad tipo tortuga. Cuando digo mazacote es porque no hay calles ni hay murallas. Es todo una ciudad, es decir, lo que hay son patios interiores, un edificio grande. Tejados. Claro, sí, como un edificio grande, pero que es una ciudad. Con lo cual, claro, defensivamente ya lo tienes ahí ganado. La propia ciudad es una muralla. La vida prácticamente se hacía en los tejados. Los muertos los enterrabas en el subsuelo. O sea, que al final eran cementerios donde la vida y la muerte confluían. Era la primera ciudad estructurada de la que tenemos constancia. No la más antigua, porque posiblemente la más antigua sea Jericó. En fin. Pero Çatalhöyük, estamos hablando de 8.500 años de antigüedad. Tiene este tipo de cosas, por ejemplo, pues eso, tanto en Mohenjo-Daro como en Harappa, donde ya estaba la provisión de agua, de desagües, de los vertederos de basuras, piscinas públicas para la natación, baños privados, etcétera, etcétera. Estas cosas se consiguen en Europa a partir del siglo XVIII, y estoy hablando de París, estoy hablando de Londres y de sitios así. Entonces, bueno, pues quitémonos la venda un poco de que nuestros antepasados sí que tenían unos conocimientos muy adelantados en cuanto a construcción y en cuanto a urbanización, mayores de lo que nos imaginamos, en cuanto a esto, a que tenían como una implicación mucho más directa en los lugares donde ellos habitaban. Si el lugar donde habitaban era un lugar muy tórrido, ¿no?, por el calor, pues sabían perfectamente cómo conseguir corrientes de aire. Esto pasa en La Valeta, ¿no? Es algo más actual. La Valeta, que es la capital de Malta, cuando llegaron los caballeros hospitalarios, la Orden de Malta, que luego se llama así, o sea, aquello era un batiburrillo, un galimatías de calles, un entresijo de calles informes. Lo que hacen es que lo estructuran en calles rectas, pero orientadas por donde corre el aire. Entonces tú vas a La Valeta con el calor que hace allí en Malta en verano y notas fresco. ¿Por qué? Porque sabían, por el material de construcción y por la orientación, sabían cómo refrigerar las viviendas. Bueno, pues este tipo de cosas yo creo que es importante tenerlas en cuenta y ahí queda. Incluso recomiendo, fíjate, hay un libro que hace muchísimos años de Andrew Thomas que se llama No somos los primeros, donde va exponiendo punto por punto distintos avances que nosotros consideramos que forma parte de nuestra civilización actual o de la edad contemporánea, es decir, a partir de 1789, y que ya eran avances que tenían todo este tipo de culturas, ya digo, y no estoy hablando de culturas de la Edad Media o de hace, yo qué sé, 400 o 500 años, estoy hablando de culturas de hace 5.000 años, como era la sumeria, como era la egipcia o como eran las culturas que se desarrollaron en el Valle del Indo, como en este caso Mohenjo-Daro o Harappa. Me está recordando todo esto, Espi, a El Mundo Today ha publicado recientemente, recomiendo mucho El Mundo Today, un titular que era: la NASA reconoce que no hemos vuelto a la Luna desde hace muchos años porque no se les ha ocurrido una frase mejor que la de Neil Armstrong. Vamos a explicar que El Mundo Today es porque claro, que no se escucha gente que no es de España. Ya, yo recomiendo. Es de broma, ¿vale? Es un diario digital de humor. Pero lo que quiero decir es que a veces, efectivamente, Jesús, la respuesta está en la naturaleza humana, en nuestros fallos, en nuestras imperfecciones, en nuestros fracasos y en que
Como dice nuestro amigo Pepe Rodríguez, a veces se explica porque somos humanos y por tanto estúpidos y limitados y no hay más explicación. Somos seres humanos todo el rato, dice. Sí, somos seres humanos todo el rato. Todo el rato. Bien dice. Pero has dicho una cosa interesante y es que no es solo las técnicas y tecnologías que se han quedado olvidadas en la historia, sino también nos hemos dedicado a buscar supuestas civilizaciones adelantadas de las cuales no hay pruebas de su existencia, y el ser humano siempre ha creído que ha habido gente más adelantada de las cuales nos hemos olvidado. Sí, incluso con una tecnología puntera, por ejemplo, que tuvieran naves espaciales. O sea, eso es un poco lo de los vimanas. Si tú lees un poco el Ramayana, el Mahabharata, en fin, textos épicos de la antigua cultura hindú, pues tú ves ahí que esos vimanas construidos por los dioses, pero que de alguna forma convivían con los seres humanos, pues eran naves que se desplazaban, que guerreaban, que incluso parece que hubo como guerras atómicas, ¿no? Y que Sodoma y Gomorra, dicen algunos, serían un poco los restos, ¿no?, de aquella devastación. Claro, pero todo esto son leyendas, son mitos. O sea, te lo puedes creer o no te lo puedes creer, como pasa con la Atlántida y con toda la infraestructura tecnológica que tenía, en fin, con los 3 círculos ahí defensivos, con los canales de agua que guerrearon con los atenienses, etcétera, etcétera. Pero fíjate, muchas de estas cosas, y esto sí que me llama la atención, son las que tienen luego una implicación más o menos actual. No sé si habéis oído hablar de la sociedad Abril. No. La sociedad Abril, con V, pues era una sociedad pseudo... Siempre salen los nazis, siempre exactamente, vuelven. los nazis, sí, pero para que veas. bueno. En este caso no los tardígrados, pero sí los Bien, nazis. a ver. Bueno, pues fue una sociedad que está dentro un poco de la conspiración. Decía que era una élite que estaba dentro de la sociedad Thule, que también formaba parte de esa herencia ancestral aria, ¿no?, que pensaban que ellos eran superiores y lo intentaban demostrar de cualquier manera. Y que, bueno, que estaba un poco en el germen, ¿no?, del Tercer Reich y, por supuesto, estaba en el germen de la Segunda Guerra Mundial. La sociedad Abril, pues era eso, muy esotérica, en fin, con una serie de símbolos muy, muy claros, y que estaba basado, fíjate, el nombre de la sociedad Abril, estaba basado en una novela que se había publicado en el siglo anterior, estoy hablando de 1871, de Edward Bulwer Lytton. Edward Bulwer Lytton era el autor, por ejemplo, de Los últimos días de Pompeya, que a lo mejor suena más, o el autor de frases como la pluma es más fuerte que la espada. Bueno, pues este aristócrata, este novelista, escribió una obra que se llamaba... tuvo distintas traducciones. Aquí en España la traducción al español era La raza que vendrá. Pero uno de los títulos también que le dieron era Bril, con V, el poder de la raza venidera. Y es curioso porque una novela más o menos de anticipación, luego mucha gente se creyó que existía esta sociedad, que os voy a resumir de una forma muy rápida, ¿no? En fin, el protagonista es un joven que hace un viaje y se interna en una mina, y esa mina, a través de una serie de conductos, le lleva a un mundo subterráneo que está habitado por una civilización tecnológicamente muy avanzada, que son los Vril Ya, así les llaman, ¿no? Seres superiores al Homo sapiens en todo. Con cuerpos perfectos, en fin, con vegetarianos, tienen una energía, bueno, y aparte de que no existen rivalidades, no existe pobreza, porque todo depende de una energía que ellos tienen, que no tenemos en la superficie, porque ellos, ya te digo, son intraterrenos, y esa energía la llaman Vril. Y el Vril es algo, pues a mitad de camino entre la electricidad y como un poder espiritual, ¿no?, que es capaz de todo. De todas las proezas, de sanar como de destruir. O sea, te puede curar como te puede matar el Vril según quien lo utilice. Bueno, pues toda esta sociedad que Bulwer Lytton describe en esta novela, ya digo, se comunican telepáticamente, tienen un consejo de sabios pues para dirimir algún conflicto. Por supuesto, no hay rivalidades, se han eliminado el crimen, los delitos, no hay ejército porque la policía y el ejército son innecesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay gente que se creyó que lo que escribía, porque es verdad que estuvo metido en sociedades secretas, Edward Bulwer Lytton, o sea, este hombre estaba en sociedades secretas, y se pensó que a través de una novela, de una ficción, y sí que estaba describiendo una ciudad intraterrena antediluviana. Eso es importante también, o sea, que venía antes del diluvio, pero precisamente para salvarse de aquella catástrofe, este pueblo tecnológicamente avanzado lo que hizo fue construir viviendas en el interior de la Tierra, precisamente para no sufrir más cambios climáticos o más devastaciones extraterrestres, como pueden ser caídas de meteoritos y cosas similares. Bueno, pues hubo gente que lo creyó, y fruto de esta creencia surge la sociedad del Vril. Y esta sociedad del Vril, muy relacionada
con los nazis y con Himmler. Ya sabéis que ellos también tenían como una orientación esotérica, ¿no? Que querían ganar no solo la guerra militar, sino también la guerra espiritual o esotérica, pero eso iban buscando reliquias y objetos de poder, como la lanza de Longinos, como el Arca de la Alianza, como el Santo Grial y tantas cosas. Bueno, pues ellos pensaban que esta ciudad existía y que ellos tenían que ponerse en contacto con esta ciudad intraterrena, porque si eran capaces de conseguir el Vril, es decir, esta energía tan potente que tenía esta sociedad, los habitantes, los que se llamaban Vril ya, bueno, pues fíjate, si consigues el Vril, pues evidentemente tienes el poder devastador. Claro, el problema de la novela, y el final así un poco termina, es que decían que como era una sociedad tan perfecta, esta sociedad intraterrena, si algún día entraban en contacto con los Homo sapiens, como a los Homo sapiens les consideran como una raza inferior a ellos, pues la tendencia que tendrían sería a destruir a los Homo sapiens. Por eso es un poco el título de la raza que vendrá. Dice, cuidado, porque si algún día entramos en contacto con esta supuesta civilización intraterrena que desarrolla el Vril o cualquier energía que no conocemos, pues los que tenemos todas las de perder seríamos nosotros. Bueno, pues ese es el caldo de cultivo. Yo empecé a escuchar por veces antiquísimas y mitológicas, pues que tenían un sustrato real y que a lo mejor el que tenía esta información lo contaba como pues de esta forma, en novelitas, en ciencia ficción, como diciendo, bueno, ahí te dejo la perla, que las perlas no son digeribles por aquel que no tenga el entendimiento o la sabiduría necesaria, pero que ahí queda. Entonces, bueno, pues me llamó la atención que al final la sociedad Vril, y eso lo podéis chequear en cualquier buscador, pues veréis que sirvió de contrapunto para que se creara la sociedad Thule y a su vez como contrapunto para crear toda la base hermética y más esotérica del Tercer Reich, donde Heinrich Himmler y otros cuantos más pues intentaron hacer pues de las suyas. Menos mal que no funcionó, porque sus ideas, más que sanar, como os podéis imaginar, están preparados para vivir así. O sea, no. Ya sin obras en las calles. Claro, no sabíamos diferenciar. No. Me lo estáis poniendo a huevo para hablar de la próxima ciudad Ya, mitológica. espera, vamos a poner música y vamos a pensar en ello. Pensad un momento si os gustaría ese mundo. Me gusta mucho cómo mandas a reflexionar a la gente. Venga, todos a Sí, pensar. tú a pensar, venga, al chavales, rincón de a pensar, venga. A pensar, Todos al chavales y rincón de chavalas, pensar, a pensar venga, todos. venga, Con la venga, musiquita pensar. de pensar, venga. Venga, Vamos. venga, a pensar todos, ¿eh? No os giréis que os estoy viendo. A pensar fuerte, venga. El del fondo. Venga. el de gafas. Ese. Eso. ¿Lo habéis pensado suficiente? Sube música, Venga, a Espinosa, pensar no otro ratito todos. Pensar un Vamos. rato. ¿Tú crees que ya han pensado suficiente, Sergio? A ver qué. Ya. ¿Sí? Yo creo que sí, los nuestros ¿Sí? piensan Pues ya rápido. está. Sí. ¿Decías que se van a crear? ¿Se han querido crear? Que con lo que estabais qué comentando, decía, me Sergio? estáis poniendo a Perdón. huevo para hablar de... Ya, sí, no ¿Es sé. interrumpido ¿Esto es un podcast? este programa? Sí. Bueno, pues dentro de las ciudades mitológicas que Jesús también nos ha introducido, hay unas ciertas ciudades mitológicas que son más recientes y son de las que yo voy a hablar un poco. Y una de las más divertidas y de las que me parece que son más reseñables es la ciudad de Forlandia. Forlandia es una ciudad que se creó allá por el 1928 por la propia empresa Ford. La de por los Henry coches. Ford, concretamente. La de los coches. Y se creó en el estado brasileño de Pará, cerca de la ciudad de Aveiro, aproximadamente en el centro oeste de Brasil, con el fin y el objetivo de recabar caucho de los árboles de caucho que había allí con bastante frecuencia. Porque hay que pensar que en aquel momento el caucho era absolutamente esencial para crear los neumáticos de los vehículos y los británicos tenían el monopolio del mismo. Entonces este señor dijo, bueno, pues yo voy a crear una línea de abastecimiento propia, un proyecto vertical, y me voy a suministrar mi propio caucho creando una ciudad que pueda recibirlo en Brasil. Que hay Me bastante. encantaría pensar que era una ciudad idea de no- caucho entera. Todo blandito. La idea no era mala, No, lo que hizo fue transponer un sistema de ciudad americano en esa zona de Brasil. Y como os podéis imaginar, no tuvo mucho éxito. En primer lugar, Ford no tenía ni idea, ni él ni sus trabajadores no tenían ni idea del cultivo y la recogida del caucho. Fueron un poco ahí a probar. En segundo lugar, intentaron imponer un sistema de vida americano a los trabajadores brasileños. Y ese sistema de vida americano, y Jesús nos lo podrá comentar, Henry Ford era conocido por ser un hombre bastante recto. Además tenía una alimentación muy disciplinada y no bebía ni fumaba. Y eso lo implementó dentro de su A los propia ciudad. brasileños. Y a Ya. los brasileños.
Cosa que a los brasileños no les convenció mucho, no les gustó mucho. Ni les gustó que no se podía comer carne porque básicamente... A los brasileños. La alimentación que les proponía Ford era basada en vegetales y en avena. Ni sobre todo podían beber alcohol ni realizar actos libidinosos de fornicio. Estoy pensando en Robinho, Neymar, y de baile. Tantos y tantos grandes brasileños que la historia ha dejado. Entonces, pues esta ciudad llegó a tener 10.000 trabajadores. 10.000 trabajadores que estaban totalmente frustrados porque no podían beber alcohol, no podían tener relaciones sexuales impuras y no podían bailar y disfrutar como a ellos les gusta, comer carne. Entonces, les decía menos ¿qué pasó? samba y más trabajar Pues todo el rato. Exactamente. Echa la ley, echa la trampa. En la zona de enfrente, cruzando el río, pues se implementaron diferentes burdeles flotantes y zonas de bares y restaurantes Casinos. que no contravenían la ley porque efectivamente estaban Surgieron fuera del territorio de emprendedores, Forlán. claro. Bueno, pues exactamente. Al final siempre hay alguien que pone cordura en todos los asuntos. Bueno, pues si sumamos al descontento y a las revueltas que hubo por estas intervenciones americanas dentro de la forma de vida brasileña, que tampoco, como digo, tenían mucha idea de cómo cultivar el caucho, porque parece ser que los árboles de caucho necesitan un espacio entre ellos mismos para poder tener un rendimiento, y los americanos, a lo bruto, como hacen casi todo, pues lo hicieron de forma muy, muy próxima, pegaron demasiados árboles y eso hizo que unas raíces quitaran alimento a otro. Total, que en 6 años de operación no sacaron ni un gramo de caucho para sus coches. Fue un fracaso absoluto de una ciudad utópica y que tenía una idea, era una buena idea a priori, pero fue abandonada definitivamente después de estas revueltas. A día de hoy todavía subsiste. Hay 3.000 habitantes dentro de esta ciudad de Forlandia. Pero como digo, fue un auténtico fracaso. Y fue un fracaso porque intentamos llevar un sistema de cultura que no era el propio a un país distinto. En este caso, los americanos intentaron imponer su forma de cultura dentro del esquema brasileño, que no tiene nada que ver, como todos sabemos. Y fue un costalazo económico y tecnológico brutal para el señor Ford, que bueno, pudo sobreponerse porque su empresa, pues ya sabemos que es una de las más importantes, si no la más importante de la automoción del siglo XX. Era un poco nazi. Henry Ford era un poco nazi, pero real. Es que hijo de tenía relación un poco con lo que yo comenté antes. No. Era admirador de Hitler y hasta le condecoraron los nazis en 1938. Claro, es que este señor en los años 20 publicó un libro que se llamaba El judío internacional, el primer problema del mundo. Luego lo quiso eliminar ese libro cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, pero este señor era un antisemita y un nazi. Es que era así. Totalmente. Pues entonces me alegro que le fuera mal, nazi. es lo que te digo. Qué barbaridad. Un puto nazi. ¿Por qué era. todas las ciudades perfectas tienen que ser al final dictaduras? Es que tú piensas, un señor que quería dictatoriales. hacer una ciudad perfecta tal y quería imponerle movidas, pues que es un puto nazi. Ya está. No, la idea era buena porque él quería trasplantar allí hospitales, escuelas, quería dar un sistema de trabajo y de vida a aquellos trabajadores. El concepto era bueno, pero la Y en la ejecución Alemania es lo de que los no. 30 también querían eso, querían que hubiera hospitales, hacer que el Reich durara 1000 años, Berlín fuera la hostia, la capital Pero del mundo. solo para los arios. Claro. Exacto. Los demás Claro, son ¿sabes? Nada. Y aquí no sacaron caucho ni para camisiñas. Pero no es la única empresa de coches que ha intentado esto, ¿no? Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? No, pero en el caso que vamos a hablar ahora sí que ha sido con éxito. Sí que ha sido con éxito. Y estamos hablando del mayor fabricante de automoción del mundo, que es Toyota. Toyota tiene una ciudad. ¿Ah, sí? Yo no lo sabía hasta que fui a Japón, uno de los viajes, y cerca de la ciudad de Nagoya, la tercera ciudad más importante en Japón, en la prefectura de Aichi, pues te encuentras en el mapa Toyota City, cosa que te llama mucho la atención, ¿no? O sea, no es que la marca nazca de la ciudad, sino que la ciudad nace de la marca. Correcto, la ciudad nace de la marca, sí. Ellos ponen el branding a esa ciudad. O sea que es algo es tremendamente llamativo. Pero no es una ciudad pequeña, estamos hablando de una ciudad de 500.000 de habitantes. Oh, mira. ¿no? Es una ciudad bastante grande. Y concentra, como no puede ser de otro modo, la mayoría de la manufactura de las fábricas de Toyota en Japón están todas en ese ámbito. Es un ecosistema creado para el trabajador de Toyota, para que puedan tener un entorno amigable y que no necesiten estar muy lejos para poder rendir más y trabajar mejor. Pero rizando el rizo, Toyota lo que quiere realizar es una nueva ciudad que llama Woven City, la ciudad entrelazada.
Y la ciudad entrelazada se llama así porque los orígenes de Toyota, la gente normalmente no lo conoce, pero Toyota era una empresa de seda. Al principio lo que hacía se dedicaba a la importación y a la fabricación de seda en Japón. Luego, posteriormente, con la invención de la seda sintética, bueno, pues se enfocaron más en la parte de motor y en la parte de automoción, como todos conocemos. Pero al principio, como digo, era una empresa que se dedicaba a la seda. Y quieren hacer esta nueva ciudad, que ya está en arranque, ya están poniéndose los cimientos, que va a ser la ciudad del futuro. Y evidentemente le pega mucho a Japón tener una ciudad del futuro. Entonces, dentro de esta ciudad, que va a ser una ciudad de tamaño medio, estamos hablando de unos 40.000 habitantes aproximadamente, lo que se quiere hacer es revolucionar el concepto de ciudad tal y como nosotros lo conocemos. Para empezar, y llama mucho la atención, es una ciudad que quiere eliminar a los vehículos a motor. Qué irónico. Van a ser... ¿Verdad? Es muy curioso. Bueno, pues hay que tener en cuenta que el negocio, como dice el jefe de Toyota, el CEO de Toyota, el negocio de Toyota no son los coches, sino la movilidad. Entonces, lo que van a hacer, van a crear una serie de vehículos eléctricos autónomos que van a erradicar a los coches como nosotros los conocemos de las ciudades. Van a ser vehículos de uso compartido autónomos, en los cuales, como taxis autónomos, en los cuales tú te vas a poder subir, poner el destino que quieras llevar y te van a llevar, además, a un coste, si no gratuito, tremendamente bajo. Y es una ciudad también muy pensada para poder ser caminada. Es una ciudad que cumple con los requisitos de estos nuevos proyectos que llaman ciudades de 15 minutos, donde tienes a 15 minutos todas tus necesidades, trabajo, educación, sanidad, etcétera. Bueno, pues este precepto también se cumpliría en este Woven City, que, como digo, pues ya está en construcción y que se estima que para el año 2035 esté terminada. Entonces, bueno, pues va a ser un proyecto de ciudad inteligente del futuro, donde hay algunos guiños al pasado. Por ejemplo, los edificios van a ser con estructura de madera, pero todos van a tener, por ejemplo, paneles fotovoltaicos. Toda la electricidad va a ser renovable, la mayoría de ella proveniente de estos paneles fotovoltaicos. Y además la ciudad, os pasaré alguna foto, tiene un encanto especial porque está muy cerquita del Fuji. Entonces, bueno, pues con las infografías que tienen de cómo se está realizando, ves una ciudad como muy moderna, llena de LEDs, con cierto regusto clásico japonés a la sombra del Fuji y ciertamente pues tiene muy buena pinta. Entonces, bueno, pues Toyota está creando su ciudad inteligente tecnológica para sus trabajadores. Entiendo que serán de alta graduación, de alto estatus, los que vivan allí, y que va a quitar de en medio, curiosamente, el transporte tal y como nosotros lo conocemos, creando una ciudad prevista para ser caminada o para ser transportada con esos vehículos eléctricos que sean autónomos. El ruido que habéis escuchado es que a Sergio se le ha caído el micro, estaba tan emocionado contando lo que se ha venido arriba, pero a ver... Es que tengo una pirámide aquí hecha. Una ciudad bonita, todo cerca, con buenas vistas al Fuji, súper tecnológicamente avanzada. ¿Dónde está el truco, Sergio? ¿Dónde está la parte mala? El truco que tendrás que ser directivo de Toyota para vivir en ella. Una mente privilegiada como la tuya no tendrá ningún problema, pero la mayoría de la gente no podrá optar a eso. Vaya faena. Pues será cerrada a los trabajadores de alto estatus de Toyota. Pues os esperaremos allí entonces. Pero me resulta curioso que muchas mentes pensantes desean crear ese lugar perfecto, esa ciudad perfecta, ese entorno controlado, del que nada se pueda escapar, ya solo falta poner una cúpula como en las películas. Y ha habido mucha gente que ha querido crear ese lugar idílico, ¿verdad? Sí, definitivamente. Vamos a hablar ahora de un proyecto muy interesante y de un autor muy singular que pereció hace poco a la edad de 101 años, y es el arquitecto Jacques Fresco. En alguna ocasión hemos hablado de él en algún otro programa, y su proyecto Venus, que es a mí me gusta mucho porque es una especie de cibercomunismo bien planteado, que bueno, no ha dejado de ser un proyecto en papel porque no se ha llevado a cabo por falta de financiación y probablemente por falta de interés, ¿no? Porque era demasiado revolucionario para poder llevarse a cabo. Pero el proyecto Venus se llama así porque está desarrollado en el área de Venus, que es una ciudad que está en California. En Florida, ¿no? Florida. Perdona, Florida, sí, se me ha ido el dato. En Florida. Y estaba previsto pues como un reinicio de las relaciones humanas y urbanísticas. Es una ciudad que tenía una planta circular, donde también se tenía previsto que todo quedase muy a mano y todo muy cercano, eliminando, por supuesto, los motores de combustión, donde iba a haber una serie de transporte público muy avanzado, libre y gratuito para todo el mundo, y donde el concepto más revolucionario era que no existía el dinero y que todo iba a ser gratis para todo el mundo.
¿Cómo lo quería hacer este señor, Jacques Fresco? Pues utilizando lo que él llamaba la economía basada en recursos, no la economía basada en escasez. Y lo que venía a decir, y ya lo hemos comentado en algún momento, es que la Tierra tiene recursos para la necesidad de todos, pero como ya dije en el programa anterior, no para la avaricia de unos pocos. Lo que quería poner es al servicio de toda la humanidad todos los recursos de la Tierra. Y él decía que con la capacidad energética y tecnológica que tenemos actualmente, todo el mundo podría ver saciadas sus necesidades y todo el mundo podría vivir estupendamente bien, descansando todas las labores de trabajo en máquinas y robots autónomos. Él podría crear esa especie de utopía en el cual todo el mundo pudiera dar rienda suelta a su creatividad y a sus deseos para no tener que verse atados a la tiranía del trabajo. Entonces, bueno, el concepto me parecía tremendamente romántico, muy interesante y por desgracia parece que se va a quedar en el tintero y que no va a llegar a buen puerto. Las cosas o puntos fuertes, ¿no? Es que no habría pobreza, evidentemente, porque en fin, no habría dinero, por lo tanto todo el mundo estaba más o menos igualitario y no habría política, es decir, no habría políticos. Lo cual eso es lo que te decías, ¿no? Sí, él quería descansar el sistema político Claro. a la inteligencia artificial, lo hemos hablado también en algunas ocasiones y eso quizá fue lo que mató el proyecto, ¿no? Esto lo vieron en el Congreso y dijeron, no, esto no convence mucho. En un mundo sin políticos. Se puede ver un ejemplo en varios documentales. Hay uno que se llama Zeitgeist Moving Forward, que es bastante bueno, donde se esboza un poco cuál era el concepto de esta ciudad y de esta forma de vivir. Y en YouTube hay varios vídeos, se pueden ver. Y ya te digo que el concepto era tremendamente ilusionante e interesante, pero no ha tenido el apoyo suficiente, tanto económico como político, para llevarse a cabo. Como al contrario del proyecto siguiente que vamos a hablar, que no es tan utópico. Déjame que le pregunte bonito. a Espinosa, ¿cómo te va sonando esto? ¿Cómo te va sonando el proyecto Venus? Bueno, No te ha... tiene una parte buena, pero otra no se me convence. Ya. ¿Cuál es la buena? No, lo de que los políticos fuera no me parece del todo mal. Vale. ¿Y la mala? Fíjate, lo de la inteligencia artificial gobernando me da un poco de miedo. ¿Qué Skynet. prefieres, políticos o inteligencia artificial? Es buena pregunta, no lo sé, tengo que valorar. Déjame pensar. Piénsalo, vete al rincón de pensar hasta el Voy a final del pensar, programa y luego me voy con el de respondes a las la- gafas a pensar. Vete por ahí, vete con el de las Ahora- gafas. No ahora des la vamos- vuelta, ¿eh? A pensar ahí fuerte. Sergio, Vamos a perdona, cambiar que unos te he cromos de interrumpido en tu fútbol. programa, Sergio. No, ya por poner el paradigma de la ciudad mitológica, tecnológica por excelencia, nos tenemos que trasladar a la zona de Arabia, concretamente Arabia Saudí. Es una zona que hemos visitado ya con frecuencia. Allí hay un personaje que ya hemos nombrado en varias ocasiones, que es Mohammed bin Salman, que bueno, pues está intentando crear un nuevo sistema económico para ese país que depende tantísimo de los combustibles fósiles y del petróleo, que ya sabéis que en teoría el mundo está intentando librarse de ellos. Y hay que tener en cuenta que el principal ingreso de lejos de Arabia Saudí es el petróleo. Tanto es así que su empresa pública que explota ese tipo de recursos, que es Aramco, pues es tan grande como las 10 seguidoras, o sea, como las 10 siguientes, ¿no? Solo en valoración bursátil estamos hablando de 2,1 billones, con B de barbaridad, de dólares, no billones americanos, sino billones europeos. ¿Millones de millones? Millones de millones. Las 10 siguientes, que serían las americanas, ExxonMobil, Chevron, Shell, etcétera, no llegan a esos 2,1 billones. Y solo en beneficios estamos hablando de 125.000 millones de dólares en beneficios anuales. Vamos, que tiene pasta Es la por un empresa- tubo, nos ha quedado claro. Tiene pasta por un tubo, pero ese tubo se está secando. Ajá. Ese es el problema, que ese tubo se está secando. Porque al final el petróleo es finito y se va a acabar. ¿Cuándo se va a acabar? No se sabe. Hay algunas estimaciones que dicen 2030, 2040, 2050, pero lo que parece claro es que no va a terminar el siglo. Entonces ellos están buscando alternativas. ¿Y cómo están creando esas alternativas? Pues es muy sencillo. Ellos tienen que hacer proyectos suficientemente atractivos para atraer capital. ¿Y cómo lo están utilizando? Bueno, pues por 3 ámbitos. Lo que están intentando es cambiar su economía basada en recursos finitos a una economía mucho más moderna. De tal modo que lo que están haciendo es traer lujo a la zona de Arabia Saudí, están trayendo entretenimiento y están trayendo algo que a la gente le gusta mucho, que es bajos impuestos o impuestos nulos, ¿vale? Entonces, estamos viendo que el ámbito del lujo en sus infraestructuras y en sus desarrollos urbanísticos, pues a todos nos acordamos de La Palmera en Dubái, del Burj Al Arab, de todos estos edificios que nos llaman tanto la atención, el Hotel Vela también, el Burj Al Khalifa, todos estos edificios simbólicos que están en la zona del Golfo Pérsico y de Arabia.
que se van a ver ensombrecidos cuando hablemos del próximo proyecto que están desarrollando a través de una empresa público-privada que se llama NEOM y que tiene un presupuesto de 500.000 millones de dólares para crear un proyecto que se llama La Línea. Y La Línea no es otra cosa que una ciudad de 170 kilómetros de largo por 200 metros de ancho. Es decir, ¿cómo? ¿Una raya? Una línea. ¿Una línea? Una raya de 170 kilómetros un pasillo. de ancho. Ya ves. O sea, de largo. Un pasillo, efectivamente. Largo. Un pasillo que estaría marcado por 2 edificios que se mirarían uno a otro, forrados de espejo de 500 metros de alto. O sea, esto sería como 2 torres de 170 metros de largo y entre una y otra 200 metros de ancho, forradas de espejo, en el cual se desarrollaría la vida de todos los habitantes de la ciudad, que estamos hablando de 9 millones de habitantes, para una densidad de población 4 veces más grande que la de Manila, donde todo estaría otra vez más en el ámbito de los 15 minutos. ¿Por qué se toma Trabajo, Manila como educación. referencia? Qué aleatorio me parece eso. Porque Manila es la ciudad más densamente poblada. Vale. Una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Entonces, por eso Fran, no me vienes estudiado de casa, ¿eh? Ya. Me Vete voy a a rincón de pensar, pensar. vete a pensar. Ahora vengo. Esta ciudad de La Línea de 170 kilómetros de largo, pues tendría una densidad de población mucho más alta y también, un poco en la línea de lo que hemos hablado de Woven City y de Toyota, eliminaría completamente cualquier vehículo a motor. Todo sería a través de vehículos eléctricos autónomos. Eliminaría el dinero, no habría transacciones económicas físicas, por así decirlo, todo sería con dinero digital. Eliminaría una cosa que me llama la atención, las llaves, porque cada uno tendría acceso allá donde pueda acceder mediante elementos biométricos, es decir, con tu huella dactilar abrirías unas puertas y otras no, en función de dónde tuvieras autorización para entrar y dónde no. Y donde, bueno, pues hay... la idea es que hubiese cero delincuencia, que hubiese cero impuestos, que eso es algo también muy importante para atraer inversión y capital, y donde hubiese un entorno de vida que a mí me parece tremendamente optimista, teniendo en cuenta que está en medio del desierto. Pero bueno, ellos dicen que van a ser capaces de crear una especie de oasis artificial en la zona del desierto, en esta franja de 170 kilómetros, que las obras ya han iniciado. Esto que es importante porque esto sí que van en serio. Esta gente pone la pasta y arranca. El diseño de la propia ciudad corre por cuenta de varios arquitectos premiados con el premio Pritzker, que es, recordemos, el Nobel de la Arquitectura. Y para atraer población, que lo que ellos quieren además es traer la población más selecta y económicamente potente del mundo, lo que van a hacer es pues lo que ya están haciendo, que es traer el mejor entretenimiento del mundo. Y un ejemplo lo hemos tenido ahora recientemente en diciembre con la Copa del Mundo que se ha celebrado en Qatar, que como ya sabemos todos no ha habido ningún problema económico y que ha sido una Copa del Mundo muy polémica por la gestión de los recursos humanos, pero muy exitosa si miramos el ámbito de asistencia y de visualización de la propia Copa del Mundo. No es sorprendente porque el coste que ha tenido para Qatar la organización de la Copa del Mundo han sido 220.000 millones de dólares, que es más que las últimas 7 Copas del Mundo combinadas. Es decir, las 7 anteriores no han llegado al coste que ha tenido solo esta. Con lo cual, bueno, pues evidentemente ha salido bien. Hay que decir que la Copa, todo el mundo que ha estado allí, yo no tuve el placer, pero todo el mundo que ha estado allí ha dicho que funcionaba perfectamente, que estaba muy bien organizado, que muy bien estructurado, y a nivel organizativo ha sido un éxito rotundo. Habría que ver si a nivel de derechos humanos, etcétera, podríamos decir lo mismo, que yo creo que no. Pero hay que decir que esta gente, cuando tiene algo en la mente, lo organiza, porque recordemos que organizar una Copa del Mundo en un ambiente tan, en principio, hostil como es un desierto, donde están radicados estos emiratos y estos países, pues es un logro de la ingeniería y bueno, del dinero, básicamente, que queda al alcance de muy pocos. Y este entretenimiento no solo lo están haciendo con el fútbol, están trayendo pues la Fórmula 1, están trayendo torneos de golf, curiosamente, están pagando barbaridades, han ofrecido a Tiger Woods 800 millones de dólares que él ha rechazado para jugar su trofeo de golf, tenis, bueno, pues todo el elenco de entretenimiento que uno se puede imaginar para estos súper ricos que en teoría van a habitar en esta línea de NEOM.
y estos súper ricos que van a estar atraídos por la pieza final del puzzle, que es los impuestos, o mejor dicho, la falta de ellos. Cuando tú tienes alguno de las cuotas tributarias más bajas del mundo y lo pretendes todavía mejorar para que aquellos que tengan dudas puedan venir, pues es sin duda alguna algo muy atractivo, teniendo en cuenta el afán de recaudatorio que tienen los estados sobre la renta de cada uno de nosotros. Pues a lo mejor en algunos casos, en el caso de los súper ricos, y si tomáramos el caso o el ejemplo de España, que es el que yo mejor conozco, a lo mejor estaremos hablando de que alguien podría ahorrarse el 60% de su renta anual. El 60% es mucho dinero. A lo mejor te da incluso para pagarte la casa sin, por así decirlo, de tener que desembolsar dinero, porque es el mismo importe que tú tendrías que pagar en renta por impuestos en tu país de residencia. Con lo cual ellos juegan también con ese atractivo. Entonces, bueno, la pregunta es, con estos tres elementos, lujo, entretenimiento y tasas bajas, ¿podríamos atraer a las mentes más privilegiadas y a los ricos más ricos del mundo? Teniendo en cuenta que habría otros defectos quizá que no fueran tan atractivos como los derechos humanos. Pues aparentemente la respuesta es sí, porque ya empieza a haber inversión en masa que está trasladándose desde Estados Unidos y desde Asia a esta nueva capital tecnológica del mundo que es la Línea. Se estima que el mismo importe que ha depositado NEOM en la construcción de esta superciudad, 500.000 millones de dólares, es el importe que se va a transferir de riqueza desde algunos de los países más potentes del mundo para aquellos habitantes que están empezando a comprar bienes raíces en esa zona. O sea, no importa tanto, a los ricos del mundo no les importa tanto los derechos humanos como sí pagar pocos impuestos, tener lujo, tener entretenimiento y tener seguridad. Y esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Yo le veo un problema gordo. Espera, me voy a acercar, que es que estaba aquí pensando. Sí, vuelve. Ya. Yo le veo un problema gordo. Que tanta gente en 200 metros de ancho va a oler a cerrado ahí que... a ver cómo ventilas eso. Qué asco. Sí, la verdad que sí. Que eso puede ser uno de los problemas. Pero bueno, si hacemos caso a las infografías que ellos tienen, que son tremendamente optimistas, porque tienen hasta árboles flotando. O sea, tienen algunos elementos ahí flotantes en los cuales depositan árboles. Es algo... Sí. No reparan en gastos. Luego lo de que no haya llaves, y si se va la luz allí, ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos? Si se va la luz hay que dormir en la calle, evidentemente. En el desierto. Hay que dormir en un parque. Da asco pena. Sí, yo no lo veo. Da asco pena esa distopía que estás narrando, que eso es una distopía... Pues está arrancando, macho. Ya hay fotos. Solo en las lo cuales que están empezando a hacer la quiero cimentación. es que en ese pasillo la naturaleza obre y caiga arena encima y los entierre vivos a todos. Y eso que nos vamos a ahorrar de gente que no merece la pena vivir. Eso podría ser, porque todavía no tengo claro hasta qué punto está bien testado ese tipo de problemáticas que pueden surgir, ¿no? A lo mejor las arenas del desierto se podían llegar a engullir. Ojalá, no lo sé. Yo también lo veo difícil, pero viendo la capacidad económica que tiene esta gente y viendo la determinación que tienen, no descartaría que pudiera funcionar. Pues a ver si se ven... La primera fase está prevista para abrir en 2028. Con lo cual estamos muy cerquita. La primera fase sería una fase piloto. Y el total de la ciudad, o el grueso de la ciudad, para 2065. Pues nada, a ver si hay suerte y nos podemos librar de estos malditos parásitos, que es lo que es esta puta gentuza de mierda. Y esta es mi opinión, amigos. Como te compres un piso y te ve allí viviendo, el rincón de pensar, vamos a tener problemas. Vaya efecto que ha hecho. Ha venido fuerte, madre mía. Y luego toda esa ciudad abandonada cogiendo polvo ahí en el desierto. Eso es. Bueno, pero un poco es verdad lo que se dice, ¿no? Y lo que ha planteado ahora Sergio. Hay ciudades utópicas y hay ciudades distópicas. En teoría parece que todo lo que se está diseñando debería ser para el bien, ¿no? Y para progresar a nivel material y espiritual, pero hay veces que nos hace pensar que a lo mejor no vamos por el camino correcto. Esto un poco me recuerda a lo de los falasterios del siglo XIX, ¿no os recordáis? Con Charles Fourier, ese socialismo utópico, donde también en pequeños espacios, 1.600 personas, pues tenían que desarrollar pues es un sistema de producción, de consumo y de vivienda y de residencia, todos juntitos ahí. Es verdad que... Un poco al estilo de los kibbutz. Claro, también, eliminas propiedad privada, eliminas salarios, eliminas en teoría competitividad. En fin, vale, es una especie de anarquismo individual, muy curioso, un socialismo utópico que no llegó a funcionar, ¿no? Pero bueno, que había una idea un poco utópica y que luego, pues evidentemente... hay un elemento que casi nunca se cuenta en este tipo de cosas, ¿no?
que es la personalidad, que son los sentimientos humanos y que a veces pues van por un camino distinto de aquel que ha diseñado esta ciudad del futuro o este falasterio o se llame como se llame. Y los trabajadores bangladesíes que van a usar el régimen de semi-esclavitud, claro, y que van a enterrar vivos en los cimientos de esa ciudad, como hicieron como la Copa de Qatar y sus estadios, por ejemplo. ¿Hay algo más que quieras decir, Espinosa, para ya redondear el episodio? Creo que me he quedado a gusto. Sí, pues nada. Me da la sensación de que no nos van a patrocinar estos señores de Neom en la línea esta. Ni Aramco. Otro más en la lista. Pues que les den por ahí. ¡Hala! Vamos a terminar ahí el episodio. Ya está. Que les den por ahí. Espinosa, lo dejamos en alto, o sea, mejor que esto ya nada. Yo qué sé, es que me caen mal, ¿qué quieres que te diga? Me parece una gentuza. O sea, no respetan a las mujeres, no respetan a los homosexuales, no respetan los derechos humanos, o sea, se la pela, solo es el dinero y todo lo quieren hacer a base de pasta. Es que me caen fatal. Pero tan bonito todo eso. Ya, pues eso, a ver si les entierran vivos allí. Todos. Jesús Callejo, aquí venimos a dar amor. Buenas ideas. Sí, no, es que ese rincón de pensar debía tener alguna tosina por ahí, porque nos lo han cambiado, Espi, ¿eh? Nos lo han cambiado. Bueno, sí, hoy está más espinoso que nunca. Ese señor de gafas no tenía buenas ideas, Sergio Cordero. No sé quién era, pero me está dando mal rollito, ¿eh? Bueno, yo te digo que para endulzar un poco el cabreo de Alberto, realmente parece ser que la cosa en Arabia Saudí está cambiando y las mujeres van tomando más derechos, claro, las dejan conducir. No, parece ser... No me haga mucho caso, pero parece ser que está mejorando. Sí. Evidentemente todavía les queda mucho. Unos 300 años les quedan así. Que yo os voy recordando, Mindfactors, que todos los comentarios que dejéis en Spotify, en Apple, en iVoox, en nuestro Twitter, @mindfax_, van a servir para que añadamos 1 kilo a nuestra donación para combatir los daños, los perjudicados por los terremotos de Turquía y Siria, mientras Sergio y Espi pues están... ¿Habéis terminado ya? ¿Ya? ¿Estáis en paz ya? Se nos ha quedado en el tintero la ciudad Bitcoin, pero ya para otro día. Uy, no, déjalo que Espinosa ya revienta. En 7 días, ya, pero no quiero más revoluciones. En 7 días volvemos, ¿vale? Besos, abrazos de Fran Zuquiza y hasta la semana que viene. ¡Chao! Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Para saber eso hay que remontarse a la época anterior a la Gran Caída, cuando el rey Atlan gobernaba sobre todo y todos, y los reinos de Atlantis eran uno. Fue una época de gran prosperidad y avances tecnológicos. Habíamos desentrañado el secreto de una energía ilimitada cuando el resto del mundo seguía pensando que la Tierra era plana. Pero nos pudo la ambición, las ansias de poder. Fuimos engullidos por el océano y Atlantis se hundió. Pero el mismo poder que hizo que se colapsara nuestra civilización también allanó el camino hacia nuestro futuro. Nos dio la capacidad de respirar bajo el agua y evolucionamos